Mi nombre es Ana, tengo 35 años y hasta hace poco era la directora financiera de la empresa familiar que mi abuelo fundó hace 50 años. Lo que voy a contarles sucedió hace 6 meses, pero la historia realmente comenzó mucho antes. La empresa, Constructora Martínez e Hijos, había sido el orgullo de mi abuelo Roberto. La construyó desde cero, trabajando incansablemente durante décadas. Cuando yo era pequeña, solía sentarme en su oficina mientras me contaba historias sobre cómo había comenzado con una pequeña cuadrilla de construcción hasta convertirla en una de las constructoras más respetadas de la ciudad. Ana, mi pequeña, me decía mientras me sentaba en sus rodillas, algún día todo esto será de la familia. Prométeme que lo cuidarás. Yo asentía solemnemente, sin saber que esa promesa se convertiría en una pesada carga años después. Mi abuelo era meticuloso con los libros contables. Me enseñó la importancia de mantener registros precisos y manejar el dinero con responsabilidad. Quizás por eso estudié finanzas y contabilidad en la universidad. Cuando mi abuelo falleció hace 10 años, la empresa pasó a manos de mi padre, Carlos. Mi hermano mayor, Ricardo, se convirtió en el director de operaciones, y yo fui nombrada directora financiera. Al principio, todo parecía funcionar bien. Pero entonces empezaron los problemas. Mi padre y Ricardo comenzaron a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. Aceptaban proyectos sin el debido análisis, firmaban contratos sin leer la letra pequeña, y lo peor, empezaron a mezclar las finanzas personales con las de la empresa. Papá, no puedes usar el dinero de la empresa para comprar tu nuevo Mercedes, le dije un día. Es mi empresa, respondió enfadado. Puedo hacer lo que quiera con el dinero. Ricardo, estos gastos de entretenimiento de clientes son demasiado altos, señalé en otra ocasión, mostrándole las facturas de restaurantes y clubes nocturnos. Hermanita, así se hacen los negocios hoy en día, me respondió con condescendencia. Tú solo ocúpate de hacer que los números cuadren. Durante 3 años, intenté mantener las cosas bajo control. Trabajaba horas extra revisando cuentas, renegociando con proveedores, intentando tapar los agujeros que mi padre y hermano iban creando. Pero cada vez era más difícil. Un día, revisando unos documentos antiguos en el archivo, encontré algo perturbador. Mi padre y Ricardo habían estado falsificando facturas y manipulando contratos. Estaban desviando dinero de la empresa a cuentas personales en el extranjero. Me sentí enferma. La empresa de mi abuelo, su legado, estaba siendo saqueada por su propio hijo y nieto. Contraté discretamente a un investigador privado para que me ayudara a recopilar evidencia. Durante meses, documentamos cada transacción fraudulenta, cada contrato manipulado, cada peso desviado. La situación empeoró cuando me enteré de que estaban planeando un gran proyecto que, según mis cálculos, hundiría definitivamente a la empresa. Será el proyecto más grande en la historia de la constructora, anunció mi padre en una reunión familiar. Vamos a construir un complejo de lujo en la costa. ¿Con qué dinero?, pregunté. Apenas podemos cubrir nuestros gastos actuales. Ya tengo inversores interesados, dijo Ricardo con una sonrisa que me dio escalofríos. No te preocupes por los detalles. Esa noche, revisando los documentos del supuesto proyecto, descubrí que los inversores eran en realidad prestamistas conocidos por sus conexiones turbias. Mi padre y Ricardo estaban a punto de entregar la empresa a criminales. Sabía que tenía que actuar rápido. Contacté con Marcus Herrera, un empresario que había intentado comprar la constructora años atrás. Era conocido por su integridad en los negocios y por rescatar empresas en problemas. Señor Herrera, le dije en nuestra reunión secreta, necesito su ayuda para salvar el legado de mi abuelo. Le mostré los libros reales, no los manipulados que mi padre y Ricardo presentaban. Le expliqué la situación y mi plan. Es arriesgado, me advirtió. Tu familia te odiará. Ya están destruyendo todo lo que mi abuelo construyó, respondí. Tengo que hacer algo. Durante las siguientes semanas, trabajé en secreto con el equipo legal del señor Herrera. Resulta que, aunque mi padre era el director general, yo tenía suficiente poder legal como directora financiera para iniciar una venta de emergencia dado que podía probar el fraude y la mala gestión. El día que firmé los papeles de venta, sentí como si me quitaran un peso de encima. Pero sabía que lo peor estaba por venir. La bomba estalló en la siguiente reunión de la junta directiva.
La reunión de la junta directiva comenzó como cualquier otra. Mi padre presidía la mesa. Ricardo mostraba sus proyecciones excesivamente optimistas sobre el proyecto costero, y yo mantenía mi laptop cerrada, conteniendo el secreto que estaba a punto de revelarse. Y así, señores, concluyó Ricardo su presentación, este proyecto nos convertirá en la constructora más grande del país. Mi padre sonreía orgulloso. ¿Alguna pregunta? Era mi momento. Sí, dije, abriendo mi laptop. ¿Cómo planean explicar esto? Proyecté en la pantalla de la sala los documentos que probaban años de fraude y malversación. Las facturas falsas, los contratos manipulados, las transferencias sospechosas. Todo. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, su rostro enrojeciendo. La verdad, respondí. Y hay más. Conecté un pendrive y mostré los documentos de venta firmados. A partir de hoy, Constructora Martínez e Hijos pertenece al Grupo Herrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué has hecho?, rugió mi padre, golpeando la mesa. Ricardo se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No puedes hacer esto. Es ilegal. En realidad, dijo una voz desde la puerta, es perfectamente legal. Marcus Herrera entró en la sala junto con su equipo legal. Tú, mi padre señaló a Herrera. Has manipulado a mi hija. Al contrario, señor Martínez, respondió Herrera calmadamente. Su hija nos contactó para salvar lo que queda de la empresa antes de que ustedes la hundan completamente. Traidora, gritó Ricardo, avanzando hacia mí. Has traicionado a tu propia familia. ¿Familia?, respondí, manteniendo la calma. La familia no roba. La familia no destruye el trabajo de toda una vida. La familia no traiciona la confianza de los empleados que dependen de nosotros. Abrí otra carpeta en mi laptop. ¿Quieren hablar de traición? Hablemos de estos prestamistas con los que planeaban asociarse para el proyecto costero. Las fotografías y documentos mostraban claramente las conexiones criminales de los supuestos inversores. Iban a entregar la empresa de mi abuelo a criminales, dije, mi voz temblando de emoción. ¿Y yo soy la traidora? Mi padre se dejó caer en su silla, toda su furia convertida en shock. No, no lo entiendes, murmuró. Necesitábamos el dinero. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para más coches de lujo? ¿Para más gastos de entretenimiento? ¿Para más casas de vacaciones? Ricardo intentó una última jugada. Los empleados. Estás poniendo en riesgo sus trabajos. Al contrario, intervino Herrera. El plan de reestructuración garantiza todos los puestos de trabajo actuales. De hecho, planeamos expandir la operación una vez que hayamos limpiado el desastre que ustedes crearon. Los miembros de la Junta, que habían estado en silencio hasta ahora, comenzaron a murmurar entre ellos. Podía ver en sus rostros que las piezas encajaban, los reportes financieros inconsistentes, las decisiones cuestionables, los gastos inexplicables. Señores, anunció el abogado de Herrera, tienen dos opciones. Pueden aceptar la venta y retirarse silenciosamente, o podemos hacer públicas todas estas evidencias de fraude. La decisión es suya. Mi padre me miró, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era furia, no era decepción. Era miedo. Ana, susurró, ¿qué has hecho? Lo que el abuelo me pidió, respondí. Cuidar de su legado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi padre y Ricardo finalmente aceptaron la venta, aunque no tenían mucha opción. Las evidencias de fraude eran demasiado contundentes. La noticia se extendió rápidamente por toda la empresa. Algunos empleados estaban preocupados, otros aliviados. Yo me aseguré de que todos recibieran una explicación clara de lo que estaba sucediendo. La empresa no va a cerrar, les expliqué en una reunión general. De hecho, va a fortalecerse. Todos mantendrán sus trabajos, y habrá nuevas oportunidades de crecimiento. Pero la verdadera tormenta estaba en la familia. Mi madre me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre?, sollozó. Ha trabajado toda su vida en esa empresa. Mamá, respondí pacientemente, ¿sabes lo que realmente estaba pasando? Le mostré los documentos, las pruebas, todo. Su llanto se convirtió en shock, luego en indignación, pero no hacia mí. Ese idiota, exclamó. Le dije que sus gastos excesivos nos llevarían a la ruina.
Mi hermana menor, Laura, fue la siguiente en aparecer en mi oficina. Ana, dijo, cerrando la puerta tras ella, necesito que seas honesta conmigo. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? Le conté todo: el descubrimiento del fraude, la investigación, la decisión de vender. ¿Sabes qué?, dijo después de un largo silencio. El abuelo estaría orgulloso de ti. Esas palabras significaron más para mí que cualquier otra cosa. El grupo Herrera comenzó la reestructuración de inmediato. Marcus Herrera me pidió que me quedara como directora financiera. Necesitamos personas con tu integridad y capacidad, me dijo. Además, conoces la empresa mejor que nadie. Acepté, con una condición: quería implementar nuevos sistemas de control y transparencia. Nunca más permitiría que algo así volviera a suceder. Un mes después de la venta, mi padre apareció en mi casa. Había envejecido años en pocas semanas. Ana, dijo, su voz quebrada, lo siento. Se derrumbó en mi sofá y, por primera vez en mi vida, vi a mi padre llorar de verdad. Todo comenzó con pequeños gastos, confesó. Luego fueron más grandes. Cuando me di cuenta, estábamos tan profundo en el agujero que no veía salida. Ricardo, él me convenció de que el proyecto costero nos salvaría. Pero en el fondo, sabía que solo empeoraría las cosas. Papá, dije suavemente, ¿por qué no pediste ayuda? Orgullo, respondió simplemente. Maldito orgullo. Ricardo tomó un camino diferente. Se mudó al extranjero, negándose a reconocer su papel en todo el asunto. Ocasionalmente envía correos electrónicos amargos a la familia, culpándome por destruir el legado familiar. Pero el verdadero legado familiar está más vivo que nunca. Bajo la nueva administración, la empresa ha crecido más de lo que mi padre y Ricardo jamás lograron. Los empleados están más felices, los proyectos se entregan a tiempo, y todo se maneja con transparencia. El otro día, mientras revisaba algunos archivos antiguos, encontré una foto de mi abuelo el día que inauguró la empresa. Su sonrisa era radiante, llena de esperanza y orgullo. Lo logré, abuelo, susurré a la fotografía. Cumplí mi promesa. La semana pasada, inauguramos un nuevo proyecto, un centro de capacitación para jóvenes en construcción. Lo llamamos Instituto Roberto Martínez, en honor a mi abuelo. Durante la ceremonia de inauguración, vi a mi padre entre el público. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo parecido al orgullo, pero esta vez, era un orgullo genuino, no el falso orgullo que casi destruye todo. La empresa ya no lleva el nombre Martínez, pero su espíritu, el verdadero espíritu que mi abuelo le infundió, está más vivo que nunca. A veces, hacer lo correcto significa tomar decisiones difíciles. Significa enfrentarse a la propia familia. Significa arriesgarlo todo por lo que crees. Pero al final, la verdad y la integridad siempre prevalecen. Esta es mi historia. La historia de cómo salvé el verdadero legado de mi familia, aunque tuve que traicionarla para hacerlo. Y no me arrepiento de nada. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gusta. Nos vemos en el próximo video.